Lección 4 para el 27 de octubre del 2012. La salvación, la única solución. Es el título de la lección. Versículo de memoria, San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y pensamiento clave: el problema del pecado es muy grande. Cuán agradecidos debemos estar de que la solución fue suficientemente grande como para resolverlo. Ese va a ser el desarrollo de la lección del problema del pecado y su solución. Dice la introducción: el problema del pecado se refiere a la crisis causada por la caída de Adán y Eva en el jardín del Edén, que trajo a la tierra la gran controversia entre el bien y el mal. La parte de Dios en el conflicto ha sido detener, fíjense esa palabra, la parte de Dios en el conflicto ha sido detener y al final eliminar los efectos mortíferos del pecado en la tierra y en la creación como un todo. Hermano, están siendo detenidos en tu vida y en mi vida los efectos mortíferos del pecado. La acción de Dios de rescatar a la creación de los resultados del pecado constituye la doctrina de la salvación. ¿Qué constituye la doctrina de la salvación? La acción de Dios de rescatar a la creación de los resultados del pecado. Y aunque esta batalla se desarrolló aquí en la tierra, los problemas de la gran controversia son finalmente universales. La doctrina de la salvación trata de Dios y su obra de salvarnos, pero la humanidad también tiene un rol importante. O sea, ¿cuál es la función de uno como ser humano? Sí, nuestra parte vital consiste en contestar a esta pregunta, dice la introducción del folleto de la lección número 4. ¿Cuál será nuestra respuesta a esta provisión? A este plan de salvación, ¿cuál será nuestra respuesta? De esta respuesta depende el destino eterno de nuestras almas. ¿Qué vamos a hacer con la salvación? ¿Cómo tú y yo vamos a responder a este plan de salvación? Muy bonito explicarlo, para muchos sencillo explicarlo con diferentes formas. ¿Qué vamos a hacer con esta provisión? Entremos de lleno en el tema que nos toca en esta semana. El día domingo 21 de octubre, el alcance del problema. ¿Cuál problema? El pecado. Siendo que la salvación es la solución de Dios al problema creado por el pecado. ¿Qué es la salvación? La solución de Dios al problema creado por el pecado, que tú estás viviendo y yo he experimentado. Ahora, la solución a este problema del pecado se está produciendo en tu vida y en mi vida, para no hacer esto tan conceptual, tan de libro, tan conceptual, repito. Siendo que la salvación es la solución de Dios al problema creado por el pecado, la extensión del daño hecho por el pecado determina el alcance de la solución. El daño es tan terrible, ¿verdad? Nos hemos desquiciado. El ser humano se desvinculó totalmente de Dios al separarse Adán y Eva de nuestro Padre. Dios tuvo que, como dice la profecía de Génesis 3:15, ¿verdad? Cuando Dios vio este gran problema
que se suscitó allí en el Edén. No se acuerda de la profecía de Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Esa enemistad, esa es la gracia de Dios, el Espíritu Santo, que Dios iba a regalar al hombre para convencerlo de pecado y para que fuese al medio de salvación que Dios había propuesto. Pero era algo voluntario. Así como eligieron desobedecer, también tenían que elegir obedecer. El problema era demasiado grave lo que ocurrió allí en el Edén. Por eso la solución trajo a la tierra al mismo Dios que tuvo que hacer ese hombre a través de Jesucristo. Jesucristo, su Hijo, tuvo Dios que mandarlo como parte de esa Trinidad, de ese triuno, ese Dios triuno, 3 en 1. La única manera de resolver este problema era que el mismo Dios descendiese, tocase tierra, se hiciera hombre, habitara entre los hombres. Ningún ángel, nadie podía resolver este gran problema. El pecado trae muerte. Y la única manera de liberar a la raza humana de que no muriera toda era que el mismo Dios descendiese y muriese en la cruz. Lo vamos a desarrollar. Por eso la solución es tan grave el pecado que ameritó que Dios tuvo que desprenderse de su Hijo por ti, por mí. Vamos a ver la magnitud del pecado. Alguien diría, por el hecho de comer de un fruto prohibido, mire la desgracia que vino, entró la muerte. Y con la muerte, todo este problemón de la humanidad y del planeta Tierra. Aparentemente por satisfacer un apetito, pero no es, esto va más allá. Es lo que hay detrás de eso, la desobediencia, el querer ser igual a Dios, el querer ser independiente de Dios, pretendiendo estar siguiendo a Dios. Porque no fue que Adán y Eva no queremos más nada con Dios. No, queremos ser igual a Él, convivir con Él como si fuera un solo Dios. Entonces el asunto no es igual, como muchas veces se plantea, ¿verdad? De igual en el sentido de comer por comer, algo sencillo. Yo también puedo comer que aquí, que allá, que el otro. Es el acto de desobedecer, de independizarse. ¿Por qué se desobedece? Porque se quiere una posición mejor, en el caso de Eva. Y cualquier ser humano, mi opción es mejor que la que propone Dios. ¿Qué revelan los siguientes textos acerca del alcance del problema del pecado? Juan 2:25, Cristo dijo, Cristo sabe lo que hay en el hombre. Perfectamente. En el Salmo 59:2, el hombre es sanguinario, el hombre es malhechor, malvado. Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Ese es el ser humano, ese es el problema del pecado. Romanos 5:12, el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte. Santiago 5:1-7, la explotación de los ricos, de los pobres, el sufrimiento de los pobres, de esta manera como se tratan los seres humanos. Isaías 5:23, justifican el impío mediante el soborno, el cohecho, y al justo quitan su derecho. Así la humanidad. Es el resultado del pecado. Según de Tesalonicenses 2:10, engaño, iniquidades. Y si a esto le añadimos, ¿verdad? Según de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Según de Timoteo 3:1 en adelante, también debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué? Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios,
que tendrán apariencia de piedad, significa religión verdadera, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Imagínense ustedes. Bueno, tantos textos que podemos citar del efecto del pecado. Mateo 7, 21, 22. Hablando de los falsos religiosos. Muchos en aquel día me dirán: Señor, Señor, en tu nombre echamos demonios, profetizamos, predicamos tu palabra, pero no hicieron la voluntad de Dios. Jesús les responderá: no os conozco. O sea que el pecado es algo que a los que no son religiosos los tiene, o sea, los consume en envidia, en odio, en rencor, en guerras étnicas, en dificultades tremendas, pues. No hay paz en el corazón del impío. Y los que son los que aceptan a Cristo, entre comillas, ¿verdad?, los que se entran en esta experiencia, cuando esta experiencia se convierte en pura teoría, entonces estas personas son falsos. Estas personas pueden aparentemente estar dando testimonio de que predican, de que echan demonios, como dice San Mateo 7, 21, 22, pero lo están haciendo es por vanagloria, lo están haciendo es con el poder de Satanás. Dice: en los últimos días vendrán estos hombres que con una apariencia de piedad, y son ingratos, son desleales, son hijos desobedientes, sin embargo están vestidos de religiosidad. ¿Cómo el pecado es tan horrible? Para comprender las 4 partes que vienen después del domingo, es importantísimo comprender esta parte del pecado que analizamos la otra semana, cómo se corrompió esa imagen de Dios por este asunto del pecado. Pudiéramos añadir a esta parte 1 Corintios 15, 56, el aguijón de la muerte es el pecado. Amigo, señora, joven que está aquí oyendo esta transmisión, el aguijón de la muerte es el pecado. 1 Corintios 15, 56. El animal que tiene un aguijón, de los más comunes, como dice una abeja, una avispa. La muerte es como una abeja, una avispa, tiene un aguijón, una puya allí con veneno, como literalmente tienen estos animales. Pero el aguijón de la muerte es como una abeja, como una avispa. Y a todos nos metió el aguijón. Y ese aguijón produce un efecto, intoxica, produce una irritación terrible, hablando literalmente en la persona, que una avispa o una abeja hasta lo puede producir un paro respiratorio, dado el nivel de intoxicación del veneno que inocula este insecto. Y tiene que tratarse rápido, se hincha, que la zona afectada, pues bueno, puede producir un colapso en ese cuerpo. Pues hermano, tú y yo hemos sido aguijoneados, nada menos que por la muerte. El aguijón de la muerte es el pecado. Y cada vez que tú peques y yo peco, estoy sufriendo las consecuencias de que he sido aguijoneado, no por una abeja ni por una avispa, sino por la misma muerte. Por eso Romanos 6:23 dice: la paga del pecado es muerte. El comentario bíblico dice como si el pecado fuera un ser humano que nos está pagando. Cada vez que tú peques y yo peco, estoy acumulando cheques y cheques de muerte. La paga nos está pagando con muerte. ¿Cuánta muerte tienes tú acumulada y tengo yo acumulada en mi vida? El aguijón de la muerte es el pecado. Las expresiones de pecado es como la intoxicación que produce la picadura de una avispa, de una abeja. Cada vez que tenemos ira, cada vez que tenemos malos pensamientos, cada vez que somos egoístas, cada vez que no cumplimos con los deberes que Dios nos exige, la reforma pro salud, la asistencia a los cultos, la regularidad sistemática en el pago de los diezmos y las ofrendas, el estar presente allí en la iglesia, el compartir con una directiva las cosas buenas o malas, los errores, los sinsabores, los triunfos, pero saber que es la iglesia, allí está la iglesia, el sumar y no restar, el unir esfuerzo en medio de las dificultades para seguir adelante en esta obra bendita, el no desanimarnos como motivo para no ir a la iglesia, como para no hablarle a una persona, el no hacer estas cosas, estar liberados, estar limpiándose de ese aguijón, pero el todo lo contrario, el no asistir, el no hablar, el tener rencor, el odiar, el estar en fornicación, el estar en adulterio,
el deber tener una deuda y no pagarla, el no hablarle a un hermano, una hermana, a un familiar. Eso son síntomas de que el aguijón de la muerte está en tu vida, está en mi vida. El aguijón de la muerte es que el pecado, 1 Corintios 15:56. Entonces el pecado es horrible, por eso el énfasis que estamos haciendo ya 15 minutos entre la introducción y el domingo. El problema es universal. El doctor Knight, George Knight, dice: Cristo no tanto es nuestro ejemplo, es el gran maestro de los maestros, es el médico de los médicos. Para los discípulos eso no era su visión, para Cristo mucho menos. Yo no vengo simplemente por dar un ejemplo. El problema es que la humanidad está infectada por un daño horrible que se llama pecado. Yo vengo a resolver el problema del pecado. Todos tienen una sentencia de muerte, todos han sido aguijoneados por la muerte. Y el aguijón es el pecado. El aguijón de la muerte es el pecado. A diferencia de todas las demás religiones, la religión cristiana es la única que hace este énfasis. El problema de la humanidad es el pecado. El problema de la humanidad es que tiene un virus, es que tiene un veneno mortal. Y sobre todo cuelga la muerte. Así como cuando Moisés tuvo que levantar la serpiente por orden de Dios en el desierto. Que Cristo dice: yo también tengo que ser levantado. Y tienen que mirar a mí para poder ser salvo. La humanidad toda tiene que mirar a Cristo. Porque es el único que ha provisto la solución a este veneno mortífero. Ese es el antídoto. Y no puede ser posible que todos los días nosotros estamos en el mismo plan, ¿verdad? Con los mismos síntomas de la intoxicación del pecado manifestada en lo que ya expliqué. Y entonces el antídoto pareciera que no hace efecto. Y años y seguimos con el carácter deforme, con la misma deficiencia, con la misma pereza, viviendo para nosotros mismos. Significa que el veneno está allí. Sabemos cuál es el antídoto, pero no lo aplicamos como debe ser. Quizás lo saboreamos, pero no lo introducimos en dosis grandes cada uno, de acuerdo a la necesidad que tenemos de renovarnos, de transformarnos. Hermano, tú y yo hemos sido aguijoneados por la muerte. Y si no nos curamos de ese veneno que se llama pecado, que insertó, que inoculó la muerte, hermano, tú y yo estamos perdidos. Así tengamos muchos años o pocos días de bautizados. El problema es grandísimo. ¿Por qué los conflictos en la familia? ¿Por qué los conflictos en el trabajo? ¿Por qué los conflictos en la iglesia? En el vecindario donde tú y yo vivimos. Porque estamos aguijoneados, porque estamos inoculados, porque tenemos el veneno y nada menos inyectado por la muerte, el pecado. Qué horrible esta condición. Tenemos que entender la pecaminosidad del pecado, lo terrible que es el pecado. Por eso el doctor Knight lo decía: el objetivo de Cristo, y la Biblia lo dice, el Espíritu Profecía lo dice, es que tenemos que resolver esto. En San Mateo 1, capítulo 1, versículo 21, cuando el ángel se le aparece a la Virgen María, dice: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. ¿Qué significa qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Esa solución, no en sus pecados, sino de sus pecados. Salvará en el griego también se traduce como libertará a su pueblo de sus pecados. Estás experimentando esa liberación. Es como si nosotros fuéramos territorio, dicho en otra expresión, del demonio. Y este territorio, tu cuerpo y mi cuerpo, tiene que ser libertado, liberado de la esclavitud. Tiene que ser tomado por la presencia de Cristo. Libertado, una guerra terrible que se produce en nuestro cuerpo para desalojar todos los demonios, todos los hábitos, todas las tendencias que Satanás ha impuesto en tu vida y en mi vida. Que nacimos esclavos de ese miserable demonio, pero en Cristo está la libertad. En Gálatas 1, versículos 3 y 4 dice: gracias y paz, dice San Pablo, sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Oiga esto, hermano: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. ¿Por qué se dio por nuestros pecados? Para liberarnos, para libertarnos del presente siglo malo. El objetivo de morir en la cruz, Cristo, según Gálatas
1:4 es libertarnos del presente siglo malo. Está siendo tú y yo libertados del presente siglo malo. Es malo, no lo podemos negar, el siglo, el tiempo que estamos viviendo. Pero tú y yo no participamos de la maldad, del engaño, de la tracalería, de la mentira, de la robadera, de la falsedad, de la infidelidad, del mundo malo que lo hace malo. Tú y yo hemos sido libertados de todo eso que acabo de mencionar, que es pecado. Cristo murió por eso, para liberarnos, para hacernos diferentes de ese presente siglo perverso. Los mismos apóstoles, ¿verdad? Como estaban predicando la palabra preciosa en sus comienzos. En el libro de Hechos, los apóstoles 2:40, como Pedro hablaba allí, y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba diciendo: sed salvos, sed libertados de esta perversa generación. Hechos 2:40. Sed salvo de esta perversa generación a través del libertador Cristo Jesús. El problema es terrible, ¿verdad? Ahora, ¿cómo lo va a hacer Jesús? Viene la parte ahora, la provisión divina. ¿Cómo lo hace Dios? Día lunes y día martes, provisión 1, provisión 2. La provisión 1. Los efectos del pecado, dice la parte del lunes, fueron inmediatos y requirieron atención inmediata. Por lo tanto, fue necesario algún tipo de provisión para cuando el pecado apareciera. Elena White lo expresa claramente: tan pronto como hubo pecado, hubo un Salvador. Ya había sido previsto de la eternidad, diríamos nosotros aquí. Sigue la cita: Cristo sabía que habría de sufrir y sin embargo se convirtió en el sustituto del hombre. Tan pronto como pecó Adán, el Hijo de Dios se presentó como el garante de la raza humana, con tanto poder para impedir la condenación pronunciada sobre los culpables como cuando murió en la cruz del Calvario. ¿Qué nos dicen estos textos acerca del plan de salvación? ¿Cuándo fue establecido? ¿Qué esperanza y promesa podemos encontrar en ellos? Dice la pregunta del día lunes. Tito 1:1-2. Antes del principio, Dios hizo provisión de la vida eterna. Efesios 1:3-5. Cristo nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. Esa es la verdadera predestinación, ¿verdad? En 2 Tesalonicenses 2:13-14 dice la palabra: Adán fue formado primero. Y en Apocalipsis 13:8, el cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Qué están indicando estos textos? Básicamente dice la lección: desde la eternidad Dios había hecho provisión para el problema del pecado. Era el plan de Dios desde la eternidad que todos los seres humanos tuvieran salvación en Jesús. O sea, Dios sabía este gran problemón y solo no lo podíamos resolver. La parte del viernes, una cita bien bonita de Elena G. White. Dice: el plan de nuestra redención no fue una reflexión ulterior. Después que el hombre pecó, entonces Dios viene a pensar cómo va a solucionarlo. Formulada después de la caída de Adán. Fue una revelación del misterio que por tiempos eternos fue guardado en silencio. Romanos 16:25. Fue una manifestación de los principios que desde las edades eternas había sido el fundamento del trono de Dios. Dios no ordenó que el pecado existiese, sino que previó su existencia e hizo provisión para hacer frente a la terrible emergencia. Tan grande fue su amor por el mundo que se comprometió a dar a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga que vida eterna. Juan 3:16. MGT 23. Entonces, la provisión ante este problemón
Desde la eternidad ya Dios lo había hecho. Por la provisión de Dios, parte 2, día Marte. Dice, tal vez podamos comprender mejor la seriedad del problema del pecado solamente cuando captemos lo que se requirió, la cruz, para que quedara resuelto. La cruz sola demuestra la total imposibilidad de que la humanidad resolviera el problema del pecado por sí misma. Una situación extrema, como fue el pecado, requirió una solución extrema, y la muerte de Cristo. Dios, llevando en sí mismo nuestros pecados, es una medida tan extrema como podamos imaginar. Por eso el pecado es horrible, cualquier pecado es horrible. Ocasiona la muerte de nosotros y llevó a Cristo a morir, porque no hubo otra solución. El universo todo contempla esto que está ocurriendo aquí en la tierra. El honor de Dios está aquí en juego. Cuando digo en juego me refiero, o sea, el universo espera hasta el final ver los redimidos que hemos de salir si somos fieles a Él y alcancemos la plenitud, la estatura en Cristo Jesús. La muerte de Cristo como sacrificio se presenta en la Escritura, dice la lección del día Marte, como una expiación por el pecado, es decir, el medio por el cual se trata definitivamente el problema del pecado en todas sus manifestaciones. ¿De qué modo la muerte de Cristo provee la salvación del hombre? Explora esta pregunta desde las siguientes perspectivas. 1. Mediante la perspectiva de la justificación, que según el folleto aquí es como reconciliación, estar bien con Dios. En Lucas 18, 9 al 14 vemos la parábola de aquel que se consideraba justo, aquel fariseo y el otro publicano. Vemos allí que el hombre tiende a eso. Yo soy mejor que el otro. Y ya usted conoce el asunto de la parábola, justificándose el mismo. Pero entonces encontramos Isaías 53, 4 al 7. Tremendo allí, ¿verdad? Cristo cargó el pecado de todos. Dios lo hizo cargar sobre Cristo. En Romanos 3, 19 al 24, abreviando la cita, siendo justificado gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús. En Zacarías, mira que he quitado de ti tu pecado. ¿Se acuerdan cuando Josué se ve con las vestiduras inmundas y hay el conflicto entre Jehová y Satanás? Jehová reprende a Satanás cuando Satanás está acusando a Josué de la vestidura sucia que es el pecado. Dios ordenó que quitaran esas vestiduras viles, que en otras palabras era: mira que he quitado de ti tu pecado, como dice Zacarías 3:4. Dios mismo justifica. El acto de Dios es lo que justifica. La acción de Dios a través de Cristo Jesús es el que permite la justificación. ¿Saben ustedes que a veces este término justificación la gente se enreda y se confunde? Podemos definir la justificación, dice el comentario bíblico de Elena White cerca de Romanos 3, 19 al 28. Cuando el pecador arrepentido, contrito delante de Dios, discierne la expiación de Cristo en su favor y acepta esa expiación como su única esperanza en esta vida y en la vida eterna, sus pecados son perdonados. Esto es la justificación por la fe. Perdón y justificación son una y la misma cosa. Comentario bíblico en la White 7a, ¿verdad? Romanos 3, 19 al 18. Sigue el comentario bíblico Romanos 3, 24 al 26 de Elena White. La justificación es un perdón pleno y completo del pecador. Un pecador es perdonado en el mismo momento en que acepta a Cristo por la fe. Se le atribuye la justicia de Cristo y no debe dudar más de la gracia perdonadora de Dios. Entonces podemos nosotros, al leer esta justificación y perdón, es una
y la misma cosa. De allí como Dios actúa, ¿verdad?, para producir el perdón. Y la importancia de la cruz, que es lo que está manifestando el folleto en esta parte del día martes. Santificación, la regeneración, vivir bien ante Dios. Mandan algunos textos, mire Corintios 6, 8 al 11. Los injustos no heredarán el reino. Fornicarios, feminados, los que se echan con varones, los ladrones, toda esta cantidad de personas pecadoras que se nombran allí. Luego dice el texto, ¿verdad?, de 1 Corintios 6, 8 al 11. Todos ellos que estaban en la iglesia en Corinto ya habían sido santificados y justificados, nada menos que por la sangre de Cristo Jesús. O sea, la santificación, después que el hombre ha sido pecador, Cristo muere para que ese hombre sea justo. Toda la vida pasada queda exterminada, queda borrada. Sus pecados cometidos quedan eliminados. Entonces comienza un proceso de santificación, ya al producir esa reconciliación, a vivir bien ante Dios. Toda esta condición horrible que leí de Romanos, 1 Corintios 6, 8 al 11, ahora vemos cómo definitivamente Dios los acepta y comienzan a vivir una vida de obediencia. Y en Romanos, los que han muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? El mismo Romanos 6:6 que mandan a leer allí, ¿verdad? No servir más al pecado. O sea, ese es el plan de salvación. Y eso es la santificación. La muerte diaria al yo, para no servir más al pecado, con la ayuda y el auxilio del poder del Espíritu Santo. Y finalmente la glorificación. Pues la cruz de Cristo también nos provee eso. Pues. La cruz de Cristo hace posible que una vez nosotros justificados, perdonados, que es lo mismo, dispuestos con el poder del Espíritu Santo, y por eso se nos da el Espíritu Santo para vivir una vida bien ante Dios, santificación, la muerte diaria al yo, vivir en conformidad con Dios. Ahora podemos experimentar, si nos llega la muerte o llega Cristo Jesús, sellados por Cristo Jesús, la glorificación, como dice aquí en los textos que nos señalan aquí, ¿verdad? Juan 5, 24, 25, mira, Juan 5, 9 al 13, 1 Tesalonicenses 4, 16, 17, la resurrección, pues, irnos con Cristo al reino de los cielos. O sea que por parte de Cristo, Cristo nos provee justificación, santificación y glorificación. La muerte en la cruz nos provee eso. El plan desde la eternidad hacía posible que al Cristo morir en la cruz, asumía tu conducta. Cristo experimentaba todo el efecto mortífero del aguijón de la muerte, el pecado, para que en él, al tú mirarlo, como dice el pueblo de Israel, y luego él lo toma, que él también tiene que ser levantado, para que todo aquel que mira a Cristo Jesús sea salvo, sea curado, sea libertado. Nosotros experimentamos el perdón por haber practicado los efectos dañinos de lo que es el pecado. Y somos declarados como limpios porque estamos perdonados totalmente en la sangre preciosa de Cristo Jesús. Y luego comenzamos a caminar con Jesús con ayuda del Espíritu Santo para finalmente esa santificación ir al reino de los cielos. La experiencia de salvación, podríamos decir, el primer paso, ¿verdad?, es el arrepentimiento, y Dios pone eso en el corazón. El pecador es justificado, dice la parte del miércoles, y reconciliado por el sacrificio expiatorio de Cristo. La expiación es todo el proceso para que usted y yo seamos perdonados. La provisión que Dios hizo para la justificación y la reconciliación de la humanidad consigo mismo por la muerte de Cristo necesita ser llevada a la experiencia del creyente. No es suficiente tener el conocimiento teórico de la justificación. Necesitamos experimentar lo que ella significa. Justificación es perdón. Y como dice la parte del miércoles, señala el arrepentimiento, Hechos 2:36 al 38, Hechos 3:19, señala el arrepentimiento como el comienzo de la experiencia de la salvación del pecador. Dice, ¿de qué manera la naturaleza del arrepentimiento? Como un sentido, miren la palabra, como un sentido. O sea, ¿de qué manera
el remordimiento, como un sentido de remordimiento, nos ayuda a conectar la experiencia de la justificación con la muerte de Cristo. El arrepentimiento, Dios nos hace, el Espíritu Santo nos habla, nos hace sentir que tenemos ese veneno horrible, que tenemos que deshacernos de él urgentemente, que hemos sido aguijoneados por el pecado, que el ser avaro, el ser egoísta, el ser rencoroso, ser infiel, nos trae conflicto. El hacernos sentir mal debiera llevarnos a ir urgentemente a un hospital a que nos traten. Pero aquí en el literal, ese hospital tiene un solo médico que se llama Cristo Jesús. Tenemos que ir a Él para que deshabilite nuestro corazón, para que nos limpie, para que el antídoto de lo que pasó en la cruz, su muerte expiatoria, su muerte haga posible que mi muerte, producto de la aguijoneada que tú y yo tenemos, Cristo al experimentarla, te libera a ti de las consecuencias de la muerte, porque ya el pecado no va a habitar más en ti. Qué bonito la experiencia que está dispuesto a hacer Dios. Entonces produce el arrepentimiento, ese corazón contrito, adolorido por lo que se ha hecho. Y la palabra remordimiento allí en ese contexto específico, ¿verdad?, está refiriendo a que nuestra conciencia allí es como se muerde, nuestra conciencia, el Espíritu lo habilita y nos hace sentir mal, nos hace entristecer. Y no una tristeza de muerte, ¿verdad?, que nos lleva a que no servimos para nada, de que ya estamos perdidos por lo mal que hemos hecho. No. Esta tristeza, ¿verdad?, este recordar, este remover de la conciencia nos lleva a la cruz, nos lleva a que hay una solución, nos lleva a que hay un antídoto, que tenemos antídoto. Si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre. Y es Cristo Jesús, ese abogado. Si alguno pecare por allá, vaya, si alguno siente nuevamente ese efecto mortal que está allí, y está combatiendo para tomar posesión de la cabeza, el auxilio es Cristo Jesús. Por eso el perdón es justificación. Y el arrepentimiento, ¿verdad?, nos lleva a la confesión. Y experimentamos el perdón, que es la expiación. Al mirar a la cruz, contemplamos a alguien que de una manera, sin pedirnos ni cobrarnos nada, nos dice: yo muero por ti para que tú vivas y tengas vida en abundancia. Piensen esto, nada puede conmover las profundidades del alma al punto que pueda lograrlo la comprensión del amor el amor perdonador de Cristo. Cuando los pecadores contemplan este amor divino, insondable, el cual se exhibió en la cruz, reciben la más poderosa motivación para el arrepentimiento que existe. Esta es la bondad de Dios que nos guía al arrepentimiento. El otro elemento, ¿verdad?, del arrepentimiento, que Dios mismo lo coloca allí, es un don de Dios, un regalo de Dios. Porque por nosotros mismos no nos podemos arrepentir. Por nosotros mismos creemos que estamos haciendo las cosas buenas, bien hechas. Y recuerde, el pecado es horrible. El pecado no solamente nos separa de Dios, sino que destruye en el alma humana tanto el deseo como la capacidad de conocerle. Por medio del pecado queda desordenada todo el organismo humano. La mente se pervierte, la imaginación se corrompe y las facultades del alma se degradan. El alma queda débil por falta de fuerza moral para vencer y se contamina y se degrada. Profeta y Reyes, página 175. No hay poder capaz de quebrantar el yugo del mal y liberar de él los corazones de los hombres, sino el poder de Dios en Jesucristo. La gracia de Cristo puede habilitarnos para resistir y dominar las inclinaciones de nuestra naturaleza caída. El valor infinito del sacrificio requerido para nuestra redención pone de manifiesto el hecho de que el pecado es un tremendo mal
Matutina Maranata, página 89. Debido al pecado, el organismo humano entero sale de quicio. La mente se pervierte y la imaginación se corrompe. El pecado ha degradado las facultades del alma. Las tentaciones externas encuentran eco en el corazón y los pies se orientan imperceptiblemente hacia el mal. Matutina Maranata, página 89. Por eso esa malignidad tan horrible, ¿verdad?, de lo que es el pecado. Entonces el arrepentimiento como don de Dios, ¿verdad?, nos hace posible ese acercamiento. Y la fe. La Biblia dice que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Dios. Contemplar el amor de Cristo motiva a la persona a arrepentirse. El estudio y la contemplación de la palabra de Dios, dice la parte del día miércoles, es de gran importancia en la experiencia de la justificación. La bondad de Dios nos guía al arrepentimiento y la justificación. Así, si yo me arrepiento del pecado y experimento la justificación, Dios es el que recibe el crédito. La salvación es realmente un don gratuito de Dios, porque en realidad somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y la parte final, la experiencia de la salvación, parte 2, la experiencia del día jueves. La experiencia de la justificación pone dentro de la vida del creyente realidades espirituales que inician cambios en la vida de la persona. En la justificación, el pecador es perdonado, es libertado de las acusaciones del pecado y reconocido como justo, y recibe el don de una vida nueva. La muerte de Cristo cubre todo pecado, no importa cuánto te condene tu corazón. Su vida perfecta es acreditada como si fuera tuya. Eso es una realidad al pecador. La pregunta es, ¿cómo puede pasar algo así a una persona y que esa persona no cambie radicalmente? Ese cambio, a menudo llamado nuevo nacimiento, es una parte esencial en la experiencia de la salvación. Los textos mencionados en los párrafos previos, Lucas 7:47, Romanos 4:7, Romanos 5:16, 18, 8:1, Efesios 2:1-5, 2 Corintios 5:17, resume su enseñanza, dice, acerca de la justificación y la forma en la que la experimentamos en nuestra propia vida. La experiencia del perdón concluye con la ira de Dios. O sea, elimina la ira de Dios y despeja cualquier barrera para recibir la reconciliación y el compañerismo con Dios. Una vida nueva se abre al pecador, quien puede vivir en compañerismo con Cristo bajo la dirección y la guía del Espíritu Santo. El arrepentimiento es el requisito previo para recibir el perdón y la justificación, y viene acompañado de la confesión y el bautismo. Hablando de este arrepentimiento, dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 31. A este, hablando de Jesús, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. Es un don de Dios el arrepentimiento. Con nosotros mismos no podemos hacerlo. Por eso cuando dice Efesios 2:1, estando muerto en delitos y pecados, Dios nos dio vida. Pues Dios que nos habló, nos hizo sensible al efecto mortífero del pecado. Esa es la, diríamos nosotros, la experiencia de la salvación, parte 2 del día jueves, es convertir esta experiencia en una realidad. Si se puede alcanzar plenamente el efecto del sacrificio de Cristo, el antídoto, el plan para eliminar en nuestra vida los efectos mortíferos del pecado, es el plan de salvación. Y eso tiene que ejecutarse en nuestras vidas desde ya. Es un proceso. Cuando digo proceso es que en la medida que todos los días usted y yo vamos oyendo el Espíritu Santo, vamos creciendo en la gracia, vamos cumpliendo con la ayuda del Espíritu Santo, con los deberes, con las cosas que sabemos que tenemos que hacer,
vamos adquiriendo madurez, vamos cada día superando escalones en este proceso de santificación, un proceso de toda la vida, de cada vez ser más sensible a lo que es pecado y huir del pecado. A esta altura, cuando estamos hablando nosotros, pecados por alevosía, lo que llama prevaricación, pecados cometidos conscientemente, no caben en nuestra cabeza, no debería caber en nuestra cabeza. Si hay pecados a veces por hierro, como dice la palabra de Dios, decimos una palabra, causó un problema. No fue nuestro objetivo pecar en ese sentido de crear un disturbio en una persona, crear un conflicto. Tenemos que pedir perdón. Una decisión que se toma de la mejor manera y causa problemas y hiere y afecta. Bueno, no fue consciente, no fue provocado por usted y por mí. Esas son las imperfecciones de carácter, del lenguaje, de la comunicación. Pero no es que yo mismo estoy produciendo un lenguaje para ofender, para destruir, una mirada para indicar que desprecio. A esta altura, cuando estamos a punto de experimentar el sellamiento, los que creemos que Cristo viene pronto, los que realmente creemos en la palabra adventista, que es advenimiento, tenemos que estar desarrollando con la ayuda del Espíritu Santo, ¿verdad?, una semejanza al Rey de Reyes, Cristo Jesús. No es que hayamos alcanzado, como dice Pablo, ya el blanco, ya somos impecables. No. Sino que proseguimos ese blanco, no permitiendo que conscientemente los pensamientos malos estén en tu cabeza y en mi cabeza. No permitiendo que el pensamiento genere, como dice el apóstol Santiago, conciba ya la tentación como algo real y la acaricie, la saboree, la disfrute y luego ejecute el pecado. A esta altura eso no puede ocurrir, no debería ocurrir. Y si hay algún desliz, bueno, abogado tenemos que ir inmediatamente. Pero cada día serán menos las posibilidades de estar yendo al abogado. Debería ser así, porque si no lo logramos nos vamos a perder. El antídoto, este plan de salvación, entonces no detiene el pecado. Por ahí colocaba alguien en el Facebook, ¿verdad? La santidad no es ausencia de pecado, es mantenerse con Dios. Es como decir comunión con Dios. El que está más cerca de Dios no se considera impecable. Uno siente la debilidad, uno siente el rugir de esas pasiones infernales que leímos la otra semana. Y por eso Daniel, Jeremías, ellos oraban y confesaban esa debilidad como pecado. Pero no era que estaban practicando con alevosía, con prevaricación. Entonces se utilizan a veces citas como pueden tomarse cuando no se especifica. Mira, la santificación no es ausencia de pecado, pero es muerte diaria al yo. Permítame leer lo que pasaba con Pablo. Matutina Cada Día con Dios, página 277, 25 de septiembre. Pablo tenía constantemente el temor de que sus malas inclinaciones lograran la supremacía. Por eso estaba constantemente combatiendo y resistiendo firmemente los apetitos y pasiones que trataban de manifestarse. Si el gran apóstol temblaba al considerar sus debilidades, ¿con qué razón nos vamos a sentir nosotros confiados y dispuestos a vanagloriarnos? Si era el apóstol Pablo, señoras y señores joven, que temía. ¿A qué temía Pablo aquí? Pablo tenía constantemente el temor de que sus malas inclinaciones, tengo tú y yo malas inclinaciones, lograran la supremacía. Por eso estaba continuamente combatiendo y resistiendo firmemente que los apetitos y pasiones que trataban de manifestarse. Era el apóstol Pablo, amigo, de la batalla de todos los días, para cerrarle el paso al efecto mortífero que aflora en tu vida y en mi vida. No hemos pecado si estas cosas están moviendo en nuestro corazón, porque la sangre de Cristo es el antídoto, el perdón por esa maldición que se mueve en nuestro ser, ¿verdad? Fue logrado en la cruz. Y muy pronto ya todo eso finalmente desaparecerá con el sellamiento, cuando de una vez y por todas
nuestro carácter quede marcado para siempre, o perdidos para siempre, o salvos para siempre. Cuando ocurra el sellamiento, que ya pronto ha de venir. Dice la página 344, la misma matutina. El texto de Filipenses 2:12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. En este texto no se tolera el descuido, página 344, matutina cada día con Dios, ni la indolencia, ni la indiferencia, por el contrario. Cada uno de nosotros debe ocuparse de su salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Veamos. Por tanto, amados míos, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Bien, dirán ustedes, ¿tenemos que andar todo el tiempo con temor y temblor? En cierto sentido, sí, pero en otro no. Delante de ustedes está el temor de Dios, pero también está el temblor, no sea que se aparten de los consejos de Dios. Habrá ese temblor. Tienen que ocuparse constantemente de su salvación con temor y temblor. ¿Y eso es todo? No. Veamos cómo podemos recibir el poder divino. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Aquí se nos presenta la obra que le corresponde al hombre, ocuparse con temor y temblor, y la que le concierne ¿a quién? A Dios, poner el querer y el hacer. Ambos colaboran. El hombre no puede hacer esta obra sin la ayuda del poder divino. El Señor no toma al hombre con sus propios sentimientos y deficiencias naturales para ubicarlo de golpe en el ámbito de la luz de su rostro. No, el hombre debe hacer su parte, y mientras se ocupa de su propia salvación con temor y temblor, Dios obra en él tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Mediante la combinación de estos dos poderes, el hombre alcanzará la victoria y recibirá finalmente la corona de vida. Matutina cada día con Dios, página 344. Y finalmente, mire hermano, tenemos que lograr bien el sellamiento. No podemos seguir tolerando el pecado, no podemos seguir tolerando en nuestra vida, ¿verdad?, la impaciencia, el egoísmo, la indiferencia, la pereza, el olvido, los malos pensamientos. No, esto nos va a descalificar. El capítulo del sellamiento, Joya de los Testimonios, tomo 2, y la página permítame leerle, página 69. Dice: ninguno de nosotros recibirá jamás el sello de Dios mientras nuestros caracteres tengan una mancha. Nos toca a nosotros remediar los defectos de nuestro carácter, limpiar el templo del alma de toda contaminación. Entonces, cuando hemos hecho esto con el poder del Espíritu Santo, la lluvia tardía caerá sobre nosotros como cayó la lluvia temprana sobre los discípulos en el día del Pentecostés. No estemos esperando que vamos a recibir lluvia tardía y vamos a proclamar el mensaje de Apocalipsis 18, el fuerte pregón, con una mancha de carácter. Son los hombres y mujeres que reflejan la perfecta imagen de Jesús los que van a ser, que son sin mancha, que los que van a ser los proclamadores de este mensaje. Dice: cuando se promulgue el decreto, la ley dominical, y se estampe, página 71, y se estampe el sello, Joya de los Testimonios, tomo 2, su carácter permanecerá puro y sin mancha para la eternidad. Ahora es el momento de prepararse, página 71, Joya de los Testimonios, tomo 2, capítulo de sellamiento. Ahora es el momento de prepararse. El sello de Dios no será nunca puesto en la frente de un hombre o una mujer que sean impuros. Sigue diciendo la cita, página 71. Todos los que reciban el sello deberán estar sin mancha delante de Dios y ser candidatos ¿para qué? Para el cielo. O sea que tenemos que alcanzar definitivamente que lo que pasó en la cruz, el antídoto que dio, el plan de salvación, obró realmente en nosotros.
antes de que aparezca Cristo en gloria, antes que haya el cierre definitivo de gracia para toda la humanidad, que es el sellamiento, que es prontico. Estamos en la lluvia temprana, aspiramos a recibir la lluvia tardía, que es el poder, la plenitud del Espíritu Santo. Pero la plenitud del Espíritu Santo no puede caer sobre el que tenga una mancha de carácter, sobre el que todavía esté practicando pecado. No puede, llámese pastor, anciano, el que sea, no puede. Van a quedar descalificadas, vamos a quedar descalificados. El mensaje selecto tomo 3, página 488 dice: estamos luchando con todas las facultades que Dios nos dio para alcanzar la medida de la estatura de hombres y mujeres en Cristo. Miren lo que dice. Estamos luchando con todas las facultades que Dios nos dio para alcanzar la medida de la estatura de hombres y mujeres en Cristo. Página 488, mensaje selecto tomo 3. Estamos procurando su plenitud, conquistando una altura cada vez mayor, en procura de la perfección de su carácter. ¿En procura de qué? De la perfección de su carácter. La perfección del carácter de Cristo la tenemos que obtener en este tiempo, antes del sellamiento. Estamos procurando su plenitud, conquistando una altura cada vez mayor en procura de la perfección de su carácter. Cuando los siervos de Dios alcancen este punto, la perfección del carácter de Cristo, serán sellados en su frente. El ángel registrador declarará: consumado es. Serán completos en Cristo, en Él, los que le pertenecen por creación y por redención. Escrito en 1899, 488, la página de mensaje selecto tomo 3. Entonces, hermano, para que esta lección sea práctica, para que esta lección, este plan de salvación, la manera de eliminar, la manera de parar, la manera de que el efecto mortífero de la muerte, que es el pecado, en tu vida y en mi vida no reine, ¿verdad? Dios hizo un plan desde antes de la fundación del mundo. Poner a Cristo allí, ¿verdad? Como el antídoto, como la solución, como el que es capaz de perdonarnos todos esos efectos malévolos, diabólicos de lo que es el pecado. Dios hizo la provisión maravillosa. Dios mismo nos da la capacidad de arrepentirnos. Dios mismo nos da la capacidad de tener esa fe. Dios mismo nos da la capacidad de ir al médico divino, porque en su amor, en su misericordia incomprensible, Él sabe que nos equivocamos, Él sabe que erramos, Él sabe que fallamos, Él sabe que nos apartamos, Él sabe que el pecado nos desquicia la mente, el pecado nos separa de Él, y Él nos llama con amor infinito, que veamos allí, la solución está allí en la cruz. Acepta. ¿Por qué tiene que ser la cruz? Porque es allí donde yo tengo que morir con Él. Es allí donde por fe su muerte es mi vida. Porque si no, mi carácter, mi manera de ser no va a cambiar. Por eso Apocalipsis 22:11 dice: el que sea justo, siga siendo justo. Sellamiento. Ante el sellamiento, ya nuestra vida tiene que estar mostrando que estamos reflejando la perfecta imagen de Cristo Jesús. Y eso es pronto. Pero todos los días que tenemos que estar pidiendo perdón. Todos los días se está manifestando en los errores, las debilidades. ¿Y será que nos moriremos con errores y debilidades? Bueno, si nos morimos con errores y debilidades y en pecado, estamos perdidos. No hay salvación. Pues entonces, ¿para qué fue la muerte de Cristo? La liberación, la libertad que Cristo produjo en la cruz. La provisión que Dios hizo para detener y eliminar el pecado en nuestras vidas. ¿No funcionó? Claro que sí funciona, hermano. Y en San Juan, Apocalipsis capítulo 15, se vio aquel grupo especial sobre el mar de vidrio, los 144,000. Y en Apocalipsis 7 se vio aquella gran multitud, que también se describe en Apocalipsis 7 de los 144,000. Pero hacemos referencia a la gran multitud. Sí hay hombres y mujeres que alcanzaremos con el poder y la ayuda del Espíritu Santo, con su buena voluntad y con la decisión nuestra, el reino de los cielos. Hermanos, que el plan de salvación ya se está ejecutando en nuestras vidas, porque hemos sido salvados del mundo los que estamos bautizados, para ser finalmente, el que persevera hasta el fin será ¿qué? Salvo. Hemos sido salvados para ser salvos, para ser trasladados, para irnos con Cristo en la nueva Jerusalén al reino de los cielos. Dios te bendiga, Dios te guarde.